Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que el ruido del mundo deja de ser suficiente, en el que las respuestas rápidas pierden su valor, en el que el éxito externo ya no calma el vacío interno y en el que incluso el movimiento constante comienza a sentirse como una forma de huida. Y es precisamente en ese instante silencioso, casi incómodo, donde comienza el verdadero llamado del espíritu del cóndor eterno, no como una historia del pasado ni como un mito lejano enterrado en las alturas de los Andes, sino como una presencia viva dentro de la conciencia humana que recuerda algo que hemos olvidado, que no fuimos creados para vivir arrastrados por el suelo de nuestras preocupaciones, sino para elevar la mirada hasta una comprensión más amplia de la existencia, donde el miedo pierde su forma y el sentido comienza a revelarse no como una respuesta externa, sino como una experiencia interna de claridad profunda. El cóndor, en la memoria ancestral de las montañas, no es solo un ave, es un símbolo de lo que ocurre cuando la conciencia deja de pelear contra el viento y aprende a sostenerse en él. Cuando el esfuerzo ciego se transforma en inteligencia silenciosa, cuando la lucha constante se convierte en comprensión, y cuando el ser humano deja de reaccionar como una criatura atrapada en el suelo para comenzar a observar su vida desde una altura que le permite ver patrones, ciclos, causas y consecuencias que antes eran invisibles. Y es aquí donde el espíritu del cóndor se vuelve confrontación, porque nos obliga a reconocer que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de la realidad en sí, sino de la forma en que la interpretamos desde una perspectiva limitada, estrecha, acelerada, intoxicada de ruido, miedo y comparación. Pero esta enseñanza no es suave, no es cómoda, no es decorativa, porque el cóndor no se eleva para entretenerse, se eleva para sobrevivir en la verdad del aire. Y así también la conciencia humana debe atravesar sus propias alturas internas, donde el ego pierde su dominio, donde las identidades construidas comienzan a desmoronarse, donde las certezas artificiales se disuelven y donde el ser humano se encuentra cara a cara con su propio vacío, no como una condena, sino como una posibilidad. Porque es precisamente en ese vacío donde comienza a surgir una calma que no depende de nada externo, una claridad que no necesita validación, y una libertad que no puede ser comprada, porque nace del simple acto de observar sin miedo lo que uno es. Y en ese proceso de ascensión interior, como si cada pensamiento pesado fuera una piedra que debe soltarse para poder volar, el espíritu del cóndor eterno revela una verdad que atraviesa todas las culturas, todas las filosofías y todas las tradiciones, que la vida no es una carrera hacia afuera, sino un regreso hacia adentro, un retorno a esa parte de nosotros que siempre ha observado en silencio, que nunca ha sido dañada por el tiempo, que no pertenece al pasado ni al futuro, sino al instante presente donde todo se vuelve comprensible sin necesidad de explicación, y es ahí donde el miedo comienza a perder su poder, porque el miedo solo existe cuando la conciencia está atrapada en el suelo de lo inmediato, pero desaparece cuando se eleva lo suficiente como para ver que incluso las tormentas tienen forma, dirección y propósito dentro del vasto movimiento de la existencia. Sin embargo, este viaje no es escapismo, no es negación del mundo, no es huida de la realidad, sino todo lo contrario, es una confrontación directa con ella desde una perspectiva más amplia, más honesta, más despierta, donde el dolor no se rechaza, pero tampoco se idolatra, donde las pérdidas no destruyen la totalidad del ser, y donde cada experiencia, incluso la más difícil, comienza a revelarse como parte de un lenguaje más grande que la conciencia está aprendiendo a leer. Y así, entre misterio y revelación, entre tensión y liberación, entre lo que cae y lo que se eleva, el espíritu del cóndor eterno no llega para darte respuestas definitivas, sino para romper la ilusión de que alguna vez estuviste separado de la vida misma, porque en el fondo, más allá de toda identidad, de toda historia y de toda herida, siempre ha existido una presencia silenciosa observando todo esto, una conciencia que no nace ni muere, que no se rompe ni se pierde, que simplemente contempla, aprende y se expande, y es esa presencia la que, como el cóndor sobre las montañas infinitas, sigue esperando el momento en que decidas elevar la mirada lo suficiente como para recordar que nunca estuviste atrapado, sino simplemente olvidado de tu propia altura interior. Hay un instante silencioso en la vida de todo ser humano en el que el mundo deja de sentirse suficiente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la mirada interna comienza a despertar de su letargo. Y en ese punto exacto donde la rutina ya no consuela y el ruido ya no distrae, aparece una sensación difícil de nombrar, como si algo antiguo dentro de nosotros estuviera intentando recordar un lenguaje olvidado,
Una verdad que no pertenece a las palabras modernas ni a las prisas del presente, sino a una memoria más profunda que respira en las montañas, en el viento y en el silencio de las alturas, y es ahí donde surge el espíritu del cóndor eterno, no como una historia decorativa ni como un mito distante, sino como una metáfora viva de la conciencia humana cuando deja de arrastrarse por el suelo de sus miedos y comienza, aunque sea por un instante, a elevarse por encima del caos interno para observar su propia existencia desde una perspectiva más amplia, más fría, más clara y al mismo tiempo infinitamente más verdadera. El cóndor no lucha contra el cielo, no discute con el viento, no se desgasta persiguiendo lo que no puede controlar, simplemente comprende, y en esa comprensión silenciosa revela una enseñanza que atraviesa culturas, tiempos y civilizaciones. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber desde dónde estás mirando todo lo que te sucede, porque el sufrimiento humano no nace únicamente de los hechos, sino de la altura desde la cual los interpretamos, y la mayoría de las personas viven atrapadas en una visión tan cercana al suelo que cada problema parece una montaña imposible de escalar, cada pérdida parece un final absoluto y cada miedo parece una verdad inamovible, sin darse cuenta de que existe otra forma de mirar, una forma más elevada, donde lo que parecía destrucción se revela como transformación, donde lo que parecía caos comienza a mostrar patrones, y donde lo que parecía pérdida comienza a insinuar sentido. Pero el espíritu del cóndor eterno no es una promesa cómoda ni una fantasía espiritual diseñada para escapar del dolor, al contrario, es una confrontación directa con todo aquello que evitamos ver. Porque para elevar la conciencia no basta con desear paz, es necesario atravesar el ruido interno, observar sin máscaras lo que somos cuando nadie nos está mirando, cuando no hay aprobación externa, cuando no hay distracciones que anestesien el vacío, y en ese encuentro inevitable con uno mismo, el ser humano descubre que gran parte de su sufrimiento no proviene del mundo, sino de la forma en que se ha acostumbrado a interpretarlo desde heridas antiguas, creencias heredadas y miedos repetidos que nunca fueron cuestionados. Y es precisamente aquí donde comienza la transformación, porque el cóndor no nace en la altura, el cóndor asciende, y ese ascenso es una metáfora brutal de la conciencia humana que debe aprender a soltar lo que pesa. La necesidad de control, la adicción a la validación, el miedo al juicio, la obsesión por el resultado inmediato, la identidad construida alrededor del pasado, y todo aquello que mantiene al ser atrapado en una versión limitada de sí mismo, y cada desprendimiento interno es como una corriente de aire que permite elevarse un poco más, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia una profundidad tan clara que empieza a parecer altura. En este viaje, el misterio no desaparece, se intensifica, porque cuanto más observa el ser humano su propia mente, más evidente se vuelve que no es dueño absoluto de sus pensamientos, que existe una parte que piensa y otra que observa, y esa observación silenciosa, constante, imparcial, es el verdadero espíritu del cóndor eterno dentro de cada persona, una conciencia que no juzga, no se agita, no se fragmenta, sino que simplemente presencia todo lo que ocurre como el cielo presencia las tormentas sin perder su naturaleza, y es en ese reconocimiento donde surge la primera grieta en la prisión del miedo, porque el miedo solo domina mientras creemos que somos lo que pensamos. Pero pierde fuerza cuando descubrimos que hay algo en nosotros que puede mirar esos pensamientos sin convertirse en ellos. A partir de ahí comienza una lucha invisible, no contra el mundo, sino contra la inercia de una vida vivida en automático, contra la costumbre de reaccionar en lugar de observar, contra la dependencia de estímulos externos que mantienen la mente ocupada pero no despierta, y en esa lucha silenciosa el ser humano empieza a comprender que la verdadera calma no es ausencia de problemas, sino presencia de conciencia, no es escapar del caos, sino aprender a sostenerlo desde una altura interior que lo vuelve comprensible. Y aunque este proceso puede sentirse solitario, incluso incómodo, incluso desorientador, también contiene una promesa que no necesita ser creída, solo experimentada. Y es la posibilidad de que detrás del ruido constante de la mente exista un espacio intacto, inmóvil, profundamente vivo, donde nada falta y nada sobra, donde la vida no es una amenaza sino una corriente, donde el tiempo no es enemigo sino movimiento, y donde el ser humano deja de verse como una pieza perdida en un universo indiferente para comenzar a reconocerse como parte consciente de un todo que siempre estuvo ahí, esperando ser observado desde la altura correcta. El espíritu del cóndor eterno, en su esencia más profunda, no es un símbolo externo, es una invitación interna,
Una llamada silenciosa que no obliga pero insiste, que no empuja pero revela, que no promete facilidad pero sí claridad, y esa claridad no elimina el dolor, pero lo transforma en comprensión, no elimina el miedo, pero lo vuelve transparente, no elimina la vida, pero la devuelve a su dimensión real, donde cada experiencia, incluso la más difícil, comienza a formar parte de un lenguaje más amplio que solo puede ser entendido cuando dejamos de mirar desde el suelo y nos atrevemos, aunque sea por un instante, a recordar que dentro de nosotros siempre ha existido algo que observa. Algo que no nace ni muere con los acontecimientos, algo que permanece como el cóndor sobre las montañas infinitas, esperando pacientemente el momento en que finalmente decidamos elevar la mirada lo suficiente como para darnos cuenta de que nunca estuvimos atrapados en el mundo, sino únicamente olvidados de nuestra propia altura interior. El llamado del cóndor: hay conocimientos que no se enseñan, sino que se recuerdan, como si hubieran estado dormidos en alguna parte profunda de la conciencia esperando el momento exacto en que el ruido del mundo se vuelve insuficiente y la mente, cansada de correr sin sentido, finalmente se detiene por un instante, y es precisamente en ese intervalo de silencio donde comienza el llamado del cóndor, no como una historia distante ni como una imagen decorativa de las montañas andinas, sino como una presencia simbólica que atraviesa el tiempo y se instala en la mente como una pregunta incómoda que no se puede ignorar. ¿Por qué los antiguos lo consideraban el guardián entre la tierra y el cielo? ¿Qué vieron en este ser que no era solo biológico, sino también espiritual? ¿Qué comprensión alcanzaron sobre la vida que nosotros, en medio del ruido moderno, hemos olvidado por completo? Porque el cóndor no era simplemente un ave para las civilizaciones andinas, era un mensajero entre dimensiones, un puente vivo entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo eterno, entre la densidad de la tierra donde el ser humano lucha, sufre y se pierde, y la claridad del cielo donde la perspectiva se expande hasta revelar que todo lo que parecía caos tiene una estructura más profunda que solo puede ser comprendida desde la altura de la conciencia. Y es aquí donde comienza el misterio, porque el cóndor no vuela como las demás aves, no se agita en el aire buscando desesperadamente avanzar, no compite contra el viento, no lucha contra la gravedad como si fuera su enemigo, sino que la utiliza, la comprende, la transforma en impulso, y en ese gesto silencioso nos deja una enseñanza que atraviesa la psicología, la filosofía y la espiritualidad sin necesidad de palabras. No todo en la vida debe ser resistido, no todo debe ser controlado, no. Todo debe ser forzado, porque existe una inteligencia invisible en el movimiento de la existencia que solo puede ser percibida cuando dejamos de imponer y comenzamos a observar, cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a comprender. Sin embargo, el ser humano moderno ha olvidado esta forma de mirar, ha descendido tanto hacia la inmediatez de lo cotidiano que ya no levanta la mirada, vive atrapado en pantallas, en preocupaciones fragmentadas, en pensamientos repetitivos que lo mantienen en un estado constante de tensión interna, como si la vida entera ocurriera únicamente al nivel del suelo, como si no existiera otra perspectiva posible. Y en ese encierro invisible ha perdido la capacidad de ver la totalidad, de reconocer los patrones, de comprender que lo que hoy parece una tragedia puede ser simplemente una transición, que lo que hoy parece pérdida puede ser una reorganización profunda de la existencia, y que lo que hoy parece miedo puede ser solo la consecuencia de una visión demasiado cercana a los problemas. El cóndor, en cambio, representa exactamente lo opuesto, representa la elevación de la mirada, no como huida, sino como comprensión, no como negación del mundo, sino como expansión de la conciencia. Y por eso en la cosmovisión andina no era solo un animal sagrado, sino un símbolo del despertar, una metáfora viva de lo que ocurre cuando el ser humano deja de identificarse únicamente con su dolor, con su historia, con sus pensamientos, y comienza a reconocer que hay algo dentro de sí que observa. Todo eso sin ser destruido por ello, algo que permanece incluso cuando todo cambia, algo que no envejece con el tiempo ni se fragmenta con la experiencia, algo que simplemente está, como el cielo que permanece intacto incluso cuando las tormentas lo atraviesan. Este es el verdadero puente entre mundos, no uno físico, sino interno, el puente entre la conciencia atrapada en la densidad de los pensamientos y la conciencia que observa desde la claridad del silencio. Y cruzar ese puente no es un evento externo, sino una transformación radical de la percepción, un cambio en la forma de mirar la propia existencia, porque el sufrimiento humano no nace únicamente de lo que ocurre, sino de la incapacidad de ver más allá del instante inmediato, de la
Imposibilidad de elevar la perspectiva lo suficiente como para comprender que la vida no es una línea recta de eventos aislados, sino un tejido complejo donde cada experiencia tiene un lugar, una función y un sentido que solo se revela cuando la conciencia asciende. Y es aquí donde el cóndor se convierte en metáfora del despertar, porque no simboliza perfección ni escape, simboliza altura, y la altura no es arrogancia, es claridad, es la capacidad de ver sin distorsión, de observar sin quedar atrapado, de sentir sin ser destruido por lo sentido, y en esa elevación comienza a desmoronarse la ilusión más profunda del ser humano moderno, la idea de que está separado de la vida, de que está desconectado del todo, de que debe luchar constantemente para sostener su existencia, cuando en realidad siempre ha estado inmerso en un movimiento mucho más grande que no necesita ser controlado, solo comprendido. Pero este despertar no es cómodo, porque implica confrontar todo aquello que mantenía la mente ocupada pero no despierta, implica reconocer el ruido interno que hemos normalizado, las narrativas de miedo que repetimos sin cuestionar, las identidades que defendemos sin necesidad real, y en ese proceso el ser humano descubre algo inquietante pero liberador, que no es lo que piensa, que no es lo que teme, que no es lo que cree ser en sus momentos de confusión, sino algo más amplio, más silencioso, más estable, algo que he estado observando desde siempre sin intervenir, como si una parte de la conciencia hubiera permanecido en la altura mientras otra descendía a experimentar la densidad del mundo. Y en ese reconocimiento comienza el verdadero inicio del viaje, porque el llamado del cóndor no es externo, no viene de las montañas ni de los antiguos relatos, viene desde dentro, desde esa parte olvidada que sigue recordando lo que es mirar desde arriba, lo que es no quedar atrapado en el instante, lo que es ver la vida como un proceso en movimiento y no como una amenaza constante. Y ese llamado no grita, no fuerza, no obliga, simplemente aparece como una intuición persistente, como una incomodidad sutil con la forma en que hemos estado viviendo, como una sospecha de que existe algo más verdadero detrás de todo lo que creemos firme. Y entonces el misterio se vuelve confrontación, porque ya no es posible seguir mirando la vida de la misma manera sin sentir que algo esencial está faltando, sin percibir que la prisa, el miedo y la comparación han ocupado un lugar que no les pertenece, y en esa grieta de percepción comienza a entrar la luz de una comprensión más profunda, una comprensión que no promete soluciones rápidas, pero sí una claridad nueva. Tal vez nunca se trató de acumular más, de entender más, de controlar más, sino de recordar una forma de mirar que nunca se perdió del todo, solo se cubrió con capas de ruido, y en ese instante el cóndor deja de ser un símbolo externo para convertirse en una invitación interna. Una llamada silenciosa a elevar la conciencia lo suficiente como para ver la vida no desde el suelo donde todo parece fragmentado, sino desde el cielo donde todo, incluso el caos, comienza a revelar su orden oculto. Y en ese punto exacto donde el misterio se encuentra con la introspección y la confrontación se transforma en posibilidad, surge la verdad más simple y más olvidada. Tal vez nunca necesitaste aprender algo nuevo. Tal vez solo necesitabas recordar quién eres. El hombre que camina sin levantar la mirada. Hay una imagen que atraviesa este capítulo como una herida silenciosa en la conciencia moderna. La imagen del hombre que camina sin levantar la mirada, no porque no tenga ojos, sino porque ha olvidado para qué sirve ver más allá de lo inmediato, y en esa postura encorvada, repetida millones de veces en ciudades, oficinas, pantallas y rutinas, se esconde una verdad incómoda que pocos se atreven a nombrar. La mayoría de los seres humanos no están viviendo, están reaccionando, como si la existencia fuera un estímulo constante al que hay que responder sin descanso, como si cada notificación, cada noticia, cada expectativa social, cada comparación silenciosa con otros, fuera una orden invisible que determina el ritmo interno de la mente, y en ese estado de reactividad permanente se construye una prisión que no tiene barrotes físicos, pero sí cadenas más profundas. Cadenas hechas de atención fragmentada, de miedo anticipado, de deseo constante y de una ansiedad que nunca termina de explicarse porque nunca se detiene lo suficiente como para ser comprendida. Y es aquí donde comienza el golpe psicológico de este conocimiento antiguo, porque lo que las culturas ancestrales intuían bajo símbolos como el cóndor no era solo espiritualidad abstracta, sino una comprensión profunda de la mente humana, de sus patrones de esclavitud interna y de su capacidad olvidada de elevarse por encima del ruido. Pero el mundo moderno ha perfeccionado otra cosa. Ha perfeccionado la distracción, ha convertido la atención en mercancía, ha transformado el miedo en estímulo constante,
y ha hecho del consumo una forma de identidad, de modo que el ser humano ya no solo piensa, sino que es pensado por los sistemas que lo rodean, ya no solo desea, sino que es empujado a desear, ya no solo vive, sino que responde a una secuencia interminable de impulsos diseñados para mantenerlo en movimiento sin dirección, como si el movimiento por sí mismo fuera sinónimo de vida. Y en medio de esta dinámica invisible surge una pregunta que incomoda profundamente. ¿En qué momento dejamos de observar y comenzamos únicamente a reaccionar? Porque la sociedad no necesita esclavos visibles cuando puede fabricar seres humanos reactivos, seres que no necesitan ser encadenados porque ya han delegado su atención, su calma y su claridad a un flujo constante de estímulos que les impide detenerse a mirar su propia existencia con honestidad. Redes sociales que fragmentan la percepción del tiempo, noticias que activan miedo antes de que exista comprensión, sistemas de consumo que prometen satisfacción inmediata pero generan vacío prolongado. Competencia constante que convierte la vida en comparación y la comparación en sufrimiento silencioso, y todo esto sostenido por una ansiedad que no es un error del individuo, sino una consecuencia de un entorno diseñado para no permitir el silencio, porque en el silencio aparece la conciencia. Y en la conciencia aparece la posibilidad de ver. Desde la psicología, esto se manifiesta como hiperactivación del sistema de alerta, una mente que nunca descansa porque siente que siempre hay algo que perder, algo que defender, algo que alcanzar. Desde la filosofía se revela como una existencia sin cuestionamiento profundo, una vida vivida en la superficie de las apariencias sin descenso hacia el sentido. Desde la neurociencia se observa como circuitos de recompensa secuestrados por estímulos rápidos que entrenan al cerebro a no tolerar la calma, y desde una mirada espiritual se percibe como una desconexión progresiva del observador interno, esa parte de la conciencia que simplemente presencia sin juicio, sin prisa, sin fragmentación, y que sin embargo sigue ahí, esperando ser reconocida. Y es aquí donde el cóndor aparece como contraste absoluto, porque mientras el hombre moderno se encoge hacia abajo, hacia el suelo de sus preocupaciones inmediatas, el cóndor se eleva hasta una altura donde los problemas individuales dejan de ser puntos aislados y se convierten en patrones, donde lo que desde abajo parece caos desde arriba revela geometría, donde la lucha deja de ser personal y se convierte en paisaje, y esta diferencia no es poética solamente, es profundamente psicológica. Porque la altura de la conciencia determina la calidad del sufrimiento, la intensidad del miedo y la claridad del sentido, y cuando la mirada está atrapada en el suelo, cada obstáculo parece una montaña imposible. Pero cuando la conciencia asciende, incluso las montañas se integran en un sistema más amplio que deja de ser amenaza para convertirse en comprensión. El ego, en este contexto, no es un enemigo externo, sino una estructura de identificación que necesita constantemente reafirmarse a través de la comparación, del reconocimiento, del control y de la narrativa personal. Y esa estructura, aunque útil para sobrevivir en ciertos niveles de la experiencia humana, se convierte en cárcel cuando se cree absoluta, cuando el individuo confunde su historia con su identidad total, cuando cree que lo que piensa es lo que es, cuando olvida que hay una parte de sí que observa todo eso sin quedar atrapada en ello, y es precisamente esa confusión la que genera la sensación de separación, de insuficiencia y de miedo constante. Pero el conocimiento antiguo que hoy resuena a través del símbolo del cóndor no busca eliminar el ego, sino elevar la perspectiva desde la cual es observado. Porque no es lo mismo vivir desde dentro del pensamiento que vivir desde la conciencia que observa el pensamiento, no es lo mismo ser arrastrado por la corriente que ser capaz de ver el río completo desde una altura silenciosa. Y esta diferencia es el núcleo de toda transformación real. El hombre que camina sin levantar la mirada no es un ser condenado, es un ser dormido en su propia narrativa, atrapado en la inmediatez de sus estímulos, incapaz de ver que la vida no es una sucesión de urgencias, sino un proceso continuo de interpretación, aprendizaje y expansión, y sin embargo dentro de él existe algo que recuerda, algo que resiste la fragmentación, algo que en momentos de silencio emerge como incomodidad, como nostalgia de algo desconocido, como intuición de que hay más, y ese algo es precisamente lo que las culturas ancestrales simbolizaban como el llamado del cielo, el llamado del cóndor, la invitación a elevar la conciencia por encima del ruido. Y es aquí donde la confrontación se vuelve inevitable, porque no basta con entender intelectualmente este conocimiento, hay que observarse viviendo dentro de él. Hay que reconocer cómo cada día la mente es arrastrada por corrientes invisibles de información, como la atención es capturada sin resistencia,
como el miedo se disfraza de prudencia y la ansiedad se normaliza como ritmo de vida, y en ese reconocimiento no hay juicio, pero sí una claridad que puede ser incómoda. Tal vez no estamos viviendo como creemos, tal vez estamos siendo vividos por patrones que nunca cuestionamos, tal vez la verdadera prisión no está afuera sino en la forma en que hemos aprendido a mirar. Y sin embargo, incluso en esta confrontación existe una puerta, una posibilidad que no depende del mundo externo sino de un cambio de altura interna. Porque el mismo ser humano que camina mirando el suelo también tiene la capacidad de detenerse, de respirar, de observar, de levantar la mirada aunque sea por un instante. Y en ese gesto aparentemente pequeño ocurre una ruptura invisible en la cadena de la reactividad, una grieta en la estructura del automatismo, una apertura hacia una percepción más amplia donde el sufrimiento deja de ser absoluto y comienza a ser entendido. Porque el problema nunca fue la montaña, siempre fue la altura desde donde decidiste observarla. El arte de volar sin desperdiciar energía. Hay un tipo de sabiduría que no se aprende en libros, ni en discursos, ni en teorías modernas del éxito, porque es una sabiduría que se revela únicamente cuando el ser humano deja de luchar contra todo lo que es. Cuando deja de gastar su energía en resistir aquello que no puede controlar, por primera vez en mucho tiempo, se detiene a observar el movimiento invisible de la vida como si fuera un viento antiguo que siempre estuvo ahí, sosteniendo silenciosamente cada cosa que existe, y es en ese instante donde comienza el verdadero significado del arte de volar sin desperdiciar energía, una enseñanza que el cóndor parece haber entendido desde siempre, no porque piense como nosotros, sino porque vive en una relación directa con las fuerzas del mundo, sin interpretarlas como enemigas ni como obstáculos, sino como corrientes que pueden ser comprendidas, utilizadas y armonizadas. Y en esa forma de existir se esconde una de las lecciones más profundas de la conciencia. No todo lo que se mueve contra ti está en tu contra. No todo lo que te desafía está destinado a destruirte. No todo lo que no puedes controlar necesita ser combatido. Porque existe una inteligencia en el flujo de la existencia que solo se revela cuando dejas de imponer tu voluntad sobre todo y comienzas a percibir el ritmo que ya estaba ocurriendo antes de que tú llegaras a intervenir. El cóndor no vence al viento, no lo domina, no lo fuerza, no intenta cambiarlo, simplemente lo entiende, lo lee, lo escucha con su propio cuerpo. Y en esa escucha silenciosa transforma lo que para otros sería resistencia en impulso, lo que para otros sería lucha en desplazamiento, lo que para otros sería agotamiento en expansión. Y esta es la primera confrontación con la mente moderna, porque hemos sido entrenados para creer que la vida se trata de control, de esfuerzo constante, de empujar contra todo lo que se interpone, de resistir lo que duele, de acelerar lo que no llega, de forzar lo que no fluye, y en ese paradigma el agotamiento se convierte en norma. La ansiedad en identidad y la lucha en una forma de existencia que nunca se detiene lo suficiente como para ser cuestionada. Sin embargo, en la cosmovisión andina, al igual que en el estoicismo, en el taoísmo y en muchas tradiciones filosóficas profundas, existe una comprensión radicalmente distinta. La vida no es una guerra contra el mundo, sino un proceso de alineación con sus fuerzas, no es una imposición de la voluntad individual sobre la realidad, sino una danza consciente con aquello que ya está ocurriendo. Y en esa danza el verdadero poder no consiste en resistir más fuerte, sino en percibir con mayor claridad hacia donde se mueve el flujo. El viento, en este sentido, no es solo un fenómeno natural, es una metáfora de lo invisible, de aquello que no se ve pero que determina la dirección de todo lo visible. Y aprender a volar como el cóndor significa aprender a leer ese invisible sin necesidad de controlarlo, significa desarrollar una sensibilidad interna capaz de reconocer cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo simplemente sostenerse en el movimiento sin interferir con él. Pero esta comprensión no es cómoda para el ego, porque el ego se alimenta de la idea de esfuerzo constante, de la narrativa de lucha, de la identidad del que puede con todo, incluso cuando ese todo lo está rompiendo por dentro, y por eso este conocimiento no es solo inspiración, es también confrontación, porque obliga a cuestionar la forma en que hemos interpretado el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia, no como estados de conciencia, sino como tensiones permanentes que deben mantenerse, incluso cuando ya no son necesarias. Y aquí aparece una paradoja profunda. La verdadera disciplina no es rigidez, es alineación, no es forzar el camino, sino sostener la claridad para no desviarse de él. Y la verdadera resiliencia no es resistencia ciega, sino capacidad de adaptación inteligente,
como el cóndor que no lucha contra la tormenta, sino que la utiliza para elevarse aún más alto, transformando lo que parece amenaza en oportunidad de expansión. Desde la psicología moderna esto podría entenderse como regulación emocional, flexibilidad cognitiva y conciencia situacional. Desde la filosofía estoica como aceptación de lo que no depende de nosotros y acción consciente sobre lo que sí. Desde el taoísmo como el principio del Wu Wei, la acción sin esfuerzo forzado. Y desde la sabiduría andina como la armonía con los ciclos de la naturaleza, donde todo tiene su momento, su dirección y su propósito dentro de un orden más amplio que no necesita ser controlado para ser comprendido. Pero más allá de las etiquetas, lo que realmente está en juego aquí es una transformación de la percepción, dejar de ver la vida como un conjunto de problemas aislados que deben resolverse uno a uno con esfuerzo infinito, y comenzar a verla como un sistema de corrientes invisibles en el que el ser humano puede aprender a posicionarse con inteligencia, sensibilidad y presencia. El cóndor no vuela gastando energía innecesaria, porque entiende algo que el ser humano moderno ha olvidado: la energía es sagrada, la atención es limitada, la fuerza vital no es infinita. Y cada acto de resistencia inútil es una pérdida de esa fuerza que podría haber sido utilizada para la expansión, la creación o la comprensión. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven en un estado de fricción constante, luchando contra el pasado que no pueden cambiar, contra el futuro que no pueden controlar y contra el presente que no comprenden. Como si la existencia fuera una serie infinita de batallas personales, cuando en realidad gran parte de esas batallas solo existen porque la mente no ha aprendido a leer el viento. Este aprendizaje no significa pasividad ni resignación, significa precisión, significa actuar desde la conciencia y no desde la reacción. Significa reconocer que hay momentos para avanzar con intensidad y momentos para sostener el silencio, momentos para construir y momentos para dejar que las cosas se acomoden, momentos para hablar y momentos para observar. Y que la sabiduría no está en hacer siempre más, sino en hacer lo necesario en el momento correcto. Y es aquí donde la figura del cóndor se vuelve profundamente simbólica, porque su vuelo no es caótico ni impulsivo, es un arte refinado de adaptación continua. Una inteligencia encarnada en movimiento que no necesita explicarse a sí misma, solo necesita existir en armonía con lo que es. El ser humano, en cambio, ha olvidado esa armonía, ha confundido el esfuerzo con el sufrimiento, la acción con la tensión, el progreso con la aceleración. Y en ese olvido ha construido una vida donde incluso el descanso se siente culpable, donde la pausa se interpreta como pérdida, donde el silencio se percibe como vacío. Cuando en realidad son precisamente esos espacios los que permiten recalibrar la conciencia para volver a percibir el viento. Y cuando finalmente el ser humano comienza a observar sin intervenir de inmediato, cuando empieza a sentir antes de reaccionar, cuando deja de forzar cada situación hacia un resultado específico y comienza a confiar en la inteligencia del proceso, algo profundamente transformador ocurre. La vida deja de ser una lucha constante y comienza a sentirse como un flujo que puede ser habitado con presencia, y en ese flujo el miedo pierde intensidad, porque el miedo depende del control, y cuando el control absoluto desaparece, lo que queda no es caos, sino una forma más amplia de orden que no siempre es visible desde el suelo. Entonces el cóndor deja de ser solo un símbolo externo y se convierte en una posibilidad interna, la posibilidad de vivir sin desperdiciar energía en batallas innecesarias. La posibilidad de actuar con precisión en lugar de reacción, la posibilidad de moverse con la vida en lugar de contra ella, y en ese momento se revela una de las verdades más profundas de este camino. No gana quien más pelea, gana quien comprende el viento. El silencio donde hablan los dioses. Hay un lugar que no aparece en los mapas y sin embargo ha sido el origen de todas las respuestas que la humanidad ha buscado desesperadamente en el ruido, un lugar que no está hecho de piedra ni de aire ni de tiempo, sino de una ausencia tan plena que al principio puede resultar incómoda, casi inquietante, como si el alma moderna no supiera qué hacer cuando deja de ser distraída, y ese lugar es el silencio donde hablan los dioses. No como entidades externas sentadas en algún trono invisible, sino como una forma más profunda de conciencia que solo puede ser percibida cuando el mundo deja de gritar dentro de nosotros y comenzamos a escuchar aquello que siempre estuvo ahí, esperando sin prisa, sin exigencia, sin necesidad de ser entendido de inmediato. Al inicio, el silencio no parece sagrado, parece vacío, porque el ser humano ha sido entrenado para asociar el vacío con falta, con ausencia, con pérdida, pero en las antiguas visiones de las montañas andinas, el silencio no era ausencia, era presencia pura.
Era el estado donde la vida deja de estar fragmentada en estímulos y comienza a revelarse como totalidad, como un tejido invisible que sostiene cada pensamiento, cada emoción, cada respiración, y es en ese tejido donde la conciencia comienza a recordar que no es el ruido lo que la define, sino aquello que observa el ruido sin ser arrastrado por él. La montaña, en este contexto, no es solo un paisaje, es un maestro antiguo, una forma de inteligencia silenciosa que no necesita hablar para enseñar, porque su simple existencia es una lección de permanencia, de estabilidad, de presencia absoluta, y quien ha pasado tiempo observando una montaña comprende algo que no puede explicarse fácilmente, que lo esencial no se mueve con la misma urgencia que lo superficial, que lo profundo no reacciona, simplemente permanece, y en ese permanecer revela una dimensión de la vida que el mundo moderno ha olvidado por completo. Y entonces el viaje interior comienza no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia ese espacio donde la respiración se convierte en puente entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y la conciencia, entre el pensamiento y el observador que lo percibe, porque la respiración, cuando es realmente observada, deja de ser un acto automático y se convierte en una puerta. Una entrada al presente absoluto donde no existe pasado ni futuro, solo el flujo constante de lo que es, y en ese flujo el ego pierde su urgencia, sus historias pierden su peso, sus miedos pierden su forma, porque todo lo que necesita sostenerse en el tiempo depende de la narrativa, pero en el silencio no hay narrativa, solo presencia. Sin embargo, este silencio no es cómodo para una mente acostumbrada al ruido constante, porque cuando el estímulo externo desaparece, el ruido interno comienza a revelarse con más claridad. Pensamientos que antes pasaban desapercibidos se vuelven evidentes, emociones reprimidas emergen como ecos antiguos, y el ser humano moderno, acostumbrado a huir hacia la distracción en cuanto aparece la incomodidad, descubre que no sabe estar consigo mismo sin escapar, sin llenar el espacio, sin buscar algo que lo saque de su propia presencia, y es aquí donde comienza la confrontación más importante de todas, la incapacidad de permanecer en silencio sin sentirse perdido. Porque el ruido no solo entretiene, también protege de ver lo que realmente somos cuando no estamos reaccionando, protege de enfrentar la fragilidad de nuestras creencias, protege de la profundidad del vacío interno que no es peligroso, pero sí desconocido. Y sin embargo, en las tradiciones más antiguas, ese vacío no era algo a evitar, era algo a atravesar, porque no era vacío en el sentido moderno de ausencia, sino vacío en el sentido sagrado de potencial puro. El espacio donde todo puede surgir sin forma previa, donde la conciencia no está atrapada en identidades rígidas, donde el ser humano deja de ser una historia y se convierte en una experiencia viva de observación. La observación, en este estado, no es un acto mental, es una presencia sin esfuerzo, una atención que no juzga ni interpreta de inmediato, una forma de ver que no reduce la realidad a conceptos, sino que la deja ser lo que es, y en esa forma de ver ocurre algo profundamente transformador. El observador comienza a separarse de lo observado, no como división, sino como reconocimiento, como si por primera vez la conciencia pudiera distinguir entre el pensamiento y aquello que lo percibe, entre la emoción y aquello que la siente, entre el miedo y aquello que lo presencia sin ser destruido por él. Y en ese reconocimiento aparece una calma que no depende de las circunstancias, una calma que no es ausencia de movimiento, sino ausencia de conflicto interno con el movimiento. Una calma que no necesita justificar su existencia porque no está construida sobre condiciones externas, sino sobre la simple experiencia de estar presente. Pero el mundo moderno ha hecho todo lo posible por alejar al ser humano de este estado, porque un ser en silencio es un ser difícil de manipular, un ser en presencia es un ser difícil de controlar. Un ser que observa es un ser que no reacciona automáticamente, y por eso el ruido constante se ha convertido en norma, no solo el ruido externo de las ciudades, las pantallas y las noticias, sino el ruido interno de la comparación, de la urgencia, del miedo anticipado, de la necesidad de validación, de la sobreexigencia disfrazada de productividad, y en ese ruido permanente la mente nunca descansa lo suficiente como para preguntarse si todo esto tiene sentido. La pregunta del sentido, de hecho, solo aparece cuando el ruido disminuye, cuando la mente deja de estar ocupada sobreviviendo a estímulos inmediatos y comienza a percibir la profundidad del instante. Y es en ese momento donde surge la verdadera crisis existencial, no como un error, sino como una apertura, como una grieta en la estructura de lo cotidiano por donde puede entrar una comprensión más amplia de la vida.
El silencio entonces se convierte en maestro, no porque enseñe conceptos, sino porque revela lo que siempre estuvo presente pero no era visible por el exceso de distracción, revela la fragilidad del ego, la naturaleza impermanente de los pensamientos, la transitoriedad de las emociones, y al mismo tiempo revela algo que no cambia, algo que permanece incluso cuando todo lo demás se mueve. Algo que no puede ser destruido por la experiencia porque no pertenece a la experiencia, sino a aquello que la observa. Las montañas andinas, en su inmovilidad ancestral, parecen recordar esto sin necesidad de palabras, como si cada pico nevado fuera una meditación congelada en el tiempo. Como si cada valle fuera un suspiro de la tierra sosteniendo la memoria de lo eterno, y en esa presencia silenciosa el ser humano puede comenzar a intuir que no está separado del todo. Que no es una entidad aislada luchando contra el mundo, sino parte de una totalidad que respira a través de todo lo que existe. Pero para llegar a esta comprensión no basta con pensarla, es necesario experimentarla, y la experiencia comienza cuando el ser humano se atreve a detenerse, a no llenar cada espacio con estímulos, a no escapar del propio interior, a sostener la incomodidad inicial del silencio hasta que esa incomodidad se transforma en claridad, y esa claridad en una forma de ver más amplia, más serena, más real. Y entonces el silencio deja de ser ausencia y se convierte en lenguaje, un lenguaje sin palabras donde la vida habla directamente a la conciencia sin intermediarios. Donde no hay necesidad de interpretación porque todo es evidente en su propia existencia, donde el miedo pierde fuerza porque ya no tiene dónde sostenerse. Donde la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de observación, y donde el ser humano, por primera vez en mucho tiempo, deja de estar atrapado en él. Ruido de lo que cree ser y comienza a recordar la simple verdad de que siempre ha sido aquello que observa. Y en ese recuerdo, casi imperceptible pero profundamente transformador, se abre una puerta invisible hacia una forma de existencia más consciente, más libre y más despierta, donde el silencio no es un destino, sino un regreso, el regreso a ese espacio interior donde, por fin, los dioses no hablan desde afuera, sino desde el interior mismo de la conciencia que ha aprendido a escuchar. Morir antes de morir. Hay un umbral invisible en la experiencia humana que casi nadie se atreve a cruzar conscientemente, no porque esté prohibido, sino porque el ego lo percibe como una amenaza absoluta. Como si al acercarse a ese borde interno algo esencial fuera a desaparecer para siempre, y sin embargo todas las tradiciones profundas, desde la psicología de la profundidad hasta las enseñanzas místicas de las montañas, coinciden en una misma dirección silenciosa. Antes de renacer, algo dentro de ti tiene que morir, no la vida, no el cuerpo, no la existencia, sino la ilusión de lo que crees ser, y es ahí donde comienza el viaje más incómodo y al mismo tiempo más liberador que puede experimentar un ser humano. El viaje de morir antes de morir. Porque lo que llamamos yo en la mayoría de los casos no es una esencia fija, sino una construcción acumulada, una narración tejida con recuerdos seleccionados, heridas no procesadas, expectativas heredadas, miedos aprendidos y máscaras diseñadas para sobrevivir en un mundo que constantemente exige adaptación, aprobación y rendimiento. Y en ese tejido invisible el ego se convierte en una especie de personaje que actúa en nombre de la seguridad, pero que con el tiempo termina confundiendo el papel con el actor, la máscara con el rostro, la historia con la conciencia que la observa. Carl Jung lo intuía cuando hablaba de la sombra, de todo aquello que reprimimos para encajar en una imagen aceptable de nosotros mismos. Krishnamurti lo señalaba cuando cuestionaba la autoridad del pensamiento condicionado. Eckhart Tolle lo revela cuando indica que el sufrimiento nace de la identificación con la mente, y en la tradición andina esto se refleja simbólicamente en el cóndor que no permanece en una sola altura, sino que asciende y desciende con inteligencia, recordando que la vida no es fijación, sino movimiento, no es identidad rígida, sino transformación constante. Y sin embargo el ser humano moderno vive atrapado en una sola altura emocional y psicológica, aferrado a una identidad que repite sin cuestionar: soy esto, debo ser así, no puedo cambiar, esto me pasó y por eso soy así. Como si la vida fuera una sentencia definitiva en lugar de un proceso de expansión, y en ese encierro interno las máscaras se vuelven más importantes que la verdad, la imagen más importante que la experiencia, la aprobación más importante que la autenticidad, hasta que el individuo ya no vive desde lo que es, sino desde lo que cree que debe parecer para ser aceptado. Pero el problema profundo de esta estructura no es solo social, es existencial, porque cada máscara requiere energía para sostenerse, cada rol requiere vigilancia constante.
Cada identidad rígida exige una defensa permanente contra la posibilidad de cambio, y así el ser humano se agota no por vivir, sino por sostener la ficción de una versión limitada de sí mismo. El cóndor, en cambio, no se aferra a una sola altura, no se identifica con un solo nivel del cielo, no necesita justificar su lugar en el aire, simplemente se mueve con la corriente de la existencia, cambiando de perspectiva sin perder su esencia, y en esa flexibilidad silenciosa revela una enseñanza que desarma la lógica del ego. La estabilidad no está en permanecer igual, sino en ser capaz de transformarse sin perder la conciencia de sí. Morir antes de morir no es una idea poética, es una experiencia psicológica profunda, es el proceso de soltar todas las identidades que hemos confundido con nuestra totalidad. Es observar cómo cada creencia sobre uno mismo es solo una capa más, no la verdad final. Es darse cuenta de que incluso el dolor que creemos ser es en realidad algo que aparece en la conciencia, no la conciencia misma. Y cuando esta comprensión comienza a abrirse paso, no como teoría sino como percepción directa, surge una crisis interna inevitable, porque el ego interpreta cualquier disolución de sus estructuras como peligro, como pérdida, como vacío, y por eso resiste, se aferra, justifica, dramatiza, compara, pero al mismo tiempo algo más profundo comienza a emerger, algo que no pertenece al personaje, algo que no necesita ser aprobado, algo que simplemente observa incluso el intento del ego por sostenerse. Es en ese punto donde el miedo se intensifica, porque el miedo es la reacción de una identidad que siente que está siendo cuestionada en su núcleo. Pero si el ser humano se atreve a permanecer en esa incomodidad sin huir hacia distracciones, si se atreve a no llenar inmediatamente el silencio con nuevas narrativas, entonces ocurre un desplazamiento silencioso de la conciencia, como si la mirada interna comenzara a separarse del personaje que ha estado interpretando durante años, y por primera vez aparece la posibilidad de ver ese personaje desde afuera, no con juicio, sino con claridad. Y en esa claridad se revela algo profundamente liberador. Nunca fuiste únicamente ese personaje, nunca fuiste solo la suma de tus heridas, nunca fuiste únicamente tus errores ni tus éxitos, sino la presencia que ha estado observando todo eso sin ser completamente tocada por ello. Este reconocimiento no elimina la historia personal, pero la reubica, la coloca en su verdadero lugar como experiencia, no como identidad absoluta. Y en ese cambio de posición interna la carga emocional comienza a transformarse, el pasado pierde su dominio, el futuro pierde su amenaza. Y el presente se convierte en el único espacio donde la vida realmente ocurre sin intermediarios. El cóndor vuelve a aparecer aquí como símbolo porque su vuelo no está condicionado por una sola dirección, no está atrapado en una narrativa fija del cielo, no se define por una única altura, sino por la libertad de moverse entre corrientes sin perder su centro, y esa es la esencia del despertar humano, dejar de ser una identidad fija para convertirse en una conciencia en movimiento. Pero este proceso no es lineal ni cómodo, porque implica atravesar capas de ilusión que han sido sostenidas durante años, implica cuestionar creencias que han dado estructura a la personalidad, implica observar heridas que fueron convertidas en identidad, y sobre todo implica soltar la necesidad de ser alguien definido de forma rígida para poder ser simplemente presencia consciente. En ese sentido, morir antes de morir es también morir a la necesidad de control absoluto, morir a la dependencia de la aprobación externa, morir a la idea de que la seguridad está en la permanencia de lo conocido, y renacer en una forma de existencia más fluida, más abierta, más consciente de que todo lo que aparece en la mente es transitorio, pero aquello que lo observa no lo es. Y aquí se encuentra la paradoja más profunda de todas: lo que el ego teme como muerte es en realidad el inicio de la libertad, porque solo cuando lo falso comienza a disolverse, lo verdadero puede ser percibido sin distorsión. No es una destrucción del ser, es una desidentificación de lo que no eres, no es un final, es un regreso, no es pérdida, es despojo de lo innecesario. Y en ese proceso, casi imperceptible pero radical, el ser humano comienza a descubrir que la vida no estaba esperando ser controlada ni entendida completamente, sino vivida desde una conciencia más amplia que no necesita aferrarse a ninguna forma para reconocerse a sí misma. Entonces el cóndor deja de ser una imagen externa y se convierte en una posibilidad interna, la posibilidad de elevar la conciencia por encima de las narrativas que la limitaban, de ver el mundo sin quedar atrapado en él, de atravesar la experiencia humana sin confundirse con ella, y en ese instante de claridad silenciosa, donde el ego finalmente deja de ser el centro del universo interno,
surge una verdad que no necesita demostración ni explicación, solo reconocimiento, solo quien deja morir. Aquello que nunca fue, descubre aquello que siempre ha sido. El despertar del guerrero interior. Hay un momento en todo proceso de transformación en el que el silencio ya no es suficiente, en el que la introspección ya no basta, en el que la comprensión profunda del mundo interior necesita convertirse en movimiento, en decisión, en acción consciente dentro del caos del mundo exterior, y es ahí donde surge el despertar del guerrero interior, no como una figura de guerra externa ni como una exaltación de la violencia, sino como la activación de una fuerza ancestral dentro del ser humano que ha permanecido dormida bajo capas de miedo, comodidad, distracción y resignación, una fuerza que no destruye la vida, sino que la protege, la honra y la eleva a través de la responsabilidad consciente de existir con dignidad en medio de la incertidumbre. Porque después del silencio, después de la muerte simbólica del ego, después de la disolución de las máscaras, no queda vacío ni fragilidad, queda espacio, y ese espacio exige dirección, exige presencia. Exige una forma de estar en el mundo que no se base en la reacción, sino en la elección consciente, y es aquí donde la disciplina deja de ser castigo y comienza a revelarse como una forma de libertad interior. No la disciplina impuesta desde el miedo o la obligación externa, sino la disciplina nacida del reconocimiento de que cada pensamiento, cada acción y cada decisión es una semilla que moldea la realidad interna y externa del ser humano. El guerrero interior no es el que lucha contra todo lo que le rodea, sino el que ha aprendido a no ser esclavo de lo que ocurre dentro de sí, el que ha desarrollado la capacidad de observar sus impulsos sin ser arrastrado por ellos, el que ha entendido que la verdadera batalla nunca fue contra el mundo, sino contra la inconsistencia interna, contra la falta de dirección, contra la fragmentación de la atención que hace que el ser humano viva dividido entre lo que sabe que es correcto y lo que termina haciendo por inercia. En la tradición simbólica de los Andes, el cóndor vuelve a aparecer como imagen central de este despertar, pero ahora no como simple elevación espiritual, sino como dominio consciente del propio vuelo, como la capacidad de sostenerse en corrientes adversas sin perder el centro, como la inteligencia de no desperdiciar energía en luchas innecesarias, pero también como la fuerza de sostener el rumbo cuando el viento cambia y la incertidumbre se vuelve inevitable. El ave encerrada representa la vida humana atrapada en patrones automáticos, en hábitos que se repiten sin cuestionamiento, en emociones que dictan decisiones sin reflexión, en miedos heredados que se viven como verdades absolutas, mientras que el cóndor libre representa la conciencia expandida que observa esos mismos patrones sin identificarse con ellos, que reconoce el miedo pero no le entrega el control, que siente la emoción pero no se convierte en ella, que atraviesa la vida sin perderla. Altura interna de la observación consciente. Y entre estos dos estados se desarrolla la transición más importante del viaje humano, el paso de la mente esclava a la conciencia despierta. La mente esclava es aquella que reacciona sin cuestionar, que busca constantemente aprobación externa, que vive condicionada por la comparación, que interpreta cada evento desde la amenaza o la carencia, que necesita certezas absolutas para no sentir ansiedad, que se aferra a identidades rígidas para no enfrentar el vacío de lo desconocido, y que confunde la seguridad con el control, incluso cuando ese control es ilusorio. La conciencia despierta, en cambio, no niega el miedo, pero tampoco le obedece automáticamente, no elimina la incertidumbre, pero tampoco se paraliza ante ella, no busca eliminar el dolor, pero tampoco lo convierte en identidad permanente, y sobre todo no vive desde la urgencia de ser validada por el mundo externo, porque ha descubierto algo más profundo. Que la verdadera libertad no es la ausencia de limitaciones externas, sino la capacidad de no ser gobernado internamente por ellas. Esta libertad interior no se negocia, no se compra, no se hereda, se construye momento a momento a través de la responsabilidad consciente de la propia mente, de la propia energía, de la propia atención. Y es aquí donde el concepto de responsabilidad deja de ser una carga para convertirse en poder, porque el guerrero interior comprende que cada pensamiento no observado se convierte en destino emocional, que cada impulso no consciente se convierte en hábito, que cada decisión tomada desde la reactividad refuerza la prisión interna, mientras que cada acto de presencia consciente abre una grieta en esa estructura invisible que ha mantenido al ser humano atrapado en ciclos repetitivos de sufrimiento. Pero este despertar no es cómodo, no es suave, no es romántico, porque exige enfrentar la verdad de que durante mucho tiempo hemos entregado nuestro poder a narrativas externas, a expectativas sociales,
a heridas no sanadas, a miedos que nunca fueron examinados, y en ese reconocimiento surge una tensión interna profunda entre lo que hemos sido y lo que estamos siendo llamados a ser. Es aquí donde la disciplina se revela en su forma más elevada, no como rigidez, sino como coherencia interna, como la capacidad de sostener una dirección incluso cuando la mente busca dispersarse. Como la decisión consciente de no abandonar el propio centro cada vez que surge la incomodidad, como el arte de permanecer presente incluso cuando todo dentro de nosotros quiere escapar hacia la distracción o la evasión. El propósito, en este contexto, no es una meta externa impuesta por la sociedad, sino una alineación interna con aquello que da sentido a la existencia desde dentro. Una dirección que no necesita ser justificada constantemente porque se siente como verdad en movimiento, como algo que no se piensa solamente, sino que se encarna. El honor, entonces, no es una construcción social, sino una fidelidad a la propia conciencia, la decisión de no traicionarse internamente a cambio de aceptación externa. La elección de vivir en coherencia incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando es más fácil abandonar la propia integridad. Y el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, de caminar hacia lo desconocido sin la garantía de control. De sostener la mirada interna incluso cuando todo en el entorno invita a la distracción o al retroceso. En este punto del viaje, el cóndor ya no es solo símbolo de elevación espiritual, sino también símbolo de decisión consciente, de movimiento intencional, de libertad que se ejerce en cada elección cotidiana. Porque volar no es solo elevarse, es sostener la dirección en medio de corrientes cambiantes, es confiar en la propia capacidad de percibir el viento sin perder el centro interno. Y cuando el ser humano comienza a vivir desde este estado, algo profundo cambia en su percepción de la realidad. El mundo deja de ser un campo de amenaza constante y comienza a revelarse como un espacio de aprendizaje continuo. El miedo deja de ser un dictador interno y se convierte en una señal que puede ser observada sin obediencia ciega. La incertidumbre deja de ser enemiga y se transforma en parte natural del movimiento de la vida. Y la acción deja de ser impulsiva para convertirse en expresión de conciencia. Entonces el guerrero interior no es un personaje agresivo ni una identidad rígida, sino una presencia despierta que camina en el mundo con firmeza y serenidad al mismo tiempo. Que puede sostener el caos sin ser destruido por él, que puede actuar sin perder la paz, que puede sentir profundamente sin ser arrastrado por la emoción, y que comprende que la verdadera batalla nunca fue contra el mundo, sino contra la inconsciencia interna que fragmenta la atención y debilita la voluntad. Y en ese despertar silencioso pero poderoso, donde la disciplina se convierte en libertad, la responsabilidad en poder, el propósito en dirección y el coraje en movimiento consciente, el ser humano comienza a recordar algo esencial que había sido olvidado en medio del ruido, que no nació para ser una ave encerrada en estructuras invisibles de miedo y condicionamiento, sino para ser como el cóndor, capaz de elevarse por encima de sus propias limitaciones internas, contemplar la totalidad de su existencia con claridad y elegir, momento a momento, volar no hacia afuera, sino hacia una versión más despierta de sí mismo, hasta comprender finalmente que la verdadera libertad no está en escapar del mundo, sino en despertar dentro de él. El vuelo eterno. Hay un punto en todo viaje de conciencia donde las palabras comienzan a quedarse cortas, donde incluso los símbolos más profundos dejan de ser explicaciones y se convierten en puertas silenciosas hacia algo que no puede ser descrito sin ser reducido, y sin embargo es precisamente ahí, en ese borde donde el lenguaje se rinde, donde comienza el vuelo eterno, no como una idea, no como una creencia, no como una filosofía más dentro del ruido del mundo, sino como una comprensión directa, íntima y silenciosa de que nunca estuviste separado del universo, de que todo lo que buscaste afuera siempre estuvo respirando dentro de la misma conciencia que ahora lee estas palabras, como si el cóndor, las montañas, el viento, la tierra, el tiempo, la muerte y la vida no fueran elementos distintos, sino expresiones de un mismo movimiento infinito que nunca dejó de ocurrir dentro de una sola presencia observando. Y es en ese reconocimiento donde el viaje cambia de dirección, porque ya no se trata de buscar algo nuevo, ni de alcanzar un estado superior, ni de escapar del dolor humano, sino de ver con claridad lo que siempre estuvo aquí, tan evidente que precisamente por eso fue ignorado, la unidad de todo lo que existe. El cóndor, en este último umbral simbólico, deja de ser un guía externo para convertirse en un espejo de la conciencia misma, porque su vuelo no pertenece a la tierra ni al cielo, pertenece al espacio entre ambos.
a esa dimensión invisible donde el movimiento no está separado del silencio, donde la forma no está separada del vacío, donde la existencia no está separada de la conciencia que la percibe. Y en ese punto todo lo que antes parecía fragmentado comienza a reunirse en una sola experiencia de totalidad. La montaña ya no es obstáculo ni destino, es presencia inmóvil dentro del flujo de la vida. La tierra ya no es escenario, es cuerpo vivo de la misma conciencia que respira a través de cada ser. El viento ya no es fuerza externa, es el aliento del universo moviéndose sin interrupción. La muerte deja de ser final y se revela como transformación constante de la forma dentro de lo eterno. El tiempo deja de ser una línea que aprisiona y se convierte en una percepción dentro de la mente, no dentro de la realidad absoluta, y el universo deja de ser algo que contiene al ser humano para mostrarse como algo que el ser humano contiene dentro de su propia experiencia consciente. Y aquí ocurre la confrontación más profunda de todas, porque la mente que ha vivido toda su vida identificada con la separación siente este reconocimiento como una disolución. Como si perder la sensación de ser un yo aislado fuera equivalente a perder la existencia misma, pero lo que realmente se está disolviendo no es el ser, sino la ilusión de ser algo separado del todo. Y en esa disolución no hay pérdida, sino expansión, no hay vacío destructivo, sino vacío vivo, un espacio tan amplio que ya no necesita definirse para existir. Es en ese vacío donde la compasión surge sin esfuerzo, no como un deber moral, sino como una comprensión natural de que lo que le ocurre a uno ocurre dentro del mismo campo de conciencia que lo que le ocurre a todos. Que el sufrimiento no es propiedad individual sino una experiencia compartida dentro de una misma totalidad que aprende a reconocerse a sí misma a través de innumerables formas. Y por eso el amor deja de ser una emoción condicionada y se convierte en un estado de reconocimiento profundo, en el entendimiento silencioso de que no hay otro fuera de lo que eres en esencia, aunque las formas parezcan distintas, aunque los cuerpos parezcan separados, aunque las historias parezcan únicas. La libertad, en este nivel de comprensión, deja de ser un concepto externo relacionado con circunstancias o condiciones, y se convierte en la ausencia de identificación con cualquier forma limitada de experiencia. Porque cuando la conciencia no se aferra a ninguna identidad rígida, no puede ser realmente encarcelada por ninguna circunstancia, y esto no significa indiferencia, sino presencia absoluta en cada experiencia sin quedar atrapado en ella. El cóndor vuelve a aparecer como símbolo final no porque represente algo superior, sino porque representa lo que siempre ha estado ocurriendo, el movimiento natural de la conciencia que no se detiene en una sola altura, que no se define por una sola forma, que no se limita a una sola narrativa, sino que atraviesa todos los niveles de la experiencia sin perder su naturaleza esencial, y en ese vuelo eterno no hay esfuerzo, no hay lucha, no hay meta, solo reconocimiento. Y es aquí donde todo el viaje se integra, donde el silencio del capítulo anterior, la disciplina del guerrero interior, la muerte del ego, el arte de fluir con el viento y el llamado inicial del cóndor dejan de ser etapas separadas para convertirse en un solo movimiento continuo de despertar. Como si toda la vida hubiera sido una conversación silenciosa entre la conciencia y ella misma, explorándose a través de formas, de miedos, de sueños, de pérdidas y de expansiones. En este punto ya no hay búsqueda, porque la búsqueda implicaba separación, y donde hay unidad no hay nada que alcanzar, solo reconocimiento de lo que ya es. Y sin embargo, incluso en esta comprensión, la vida no pierde su misterio, al contrario, lo profundiza, porque ahora cada instante se revela como expresión directa de lo eterno. Cada respiración como un puente entre lo visible y lo invisible, cada pensamiento como una onda dentro de un océano que nunca dejó de ser océano incluso cuando parecía ser ola. El ser humano que despierta a esta verdad no se vuelve distante del mundo, sino más profundamente presente en él, porque ya no necesita usar el mundo para definirse ni resistirlo para sentirse vivo, sino que lo habita como parte del mismo tejido que lo sostiene, y en esa presencia desaparece la urgencia, se disuelve la ansiedad, se suaviza el miedo, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la conciencia deja de oponerse a lo que es. Y entonces, en el cierre de este vuelo eterno, todo lo que queda es una comprensión tan simple que parece invisible, tan profunda que parece infinita, tan cercana que siempre fue ignorada. El cóndor nunca vino a enseñarte cómo volar. Vino a recordarte que siempre tuviste alas. Las cadenas nunca estuvieron en el cielo. Siempre estuvieron en tu mente. Y el día que decidas elevar tu conciencia, descubrirás que el verdadero viaje nunca fue hacia las montañas.
siempre fue hacia el interior de tu propio espíritu. El espíritu del cóndor eterno no es una creencia, no es una doctrina, no es un concepto que deba ser defendido ni comprendido desde la lógica fría de la mente moderna, sino una invitación silenciosa que ha estado presente desde siempre en la profundidad de la conciencia humana, esperando el momento exacto en que el ruido externo y el ruido interno se vuelvan insoportables, y el ser humano, cansado de correr sin dirección, finalmente se detenga y levante la mirada hacia un espacio que no pertenece al caos de la tierra, sino a la amplitud del cielo interior. Porque el cóndor, en su esencia simbólica más profunda, no es solo un animal sagrado de las montañas andinas, es una imagen viva de la conciencia cuando deja de identificarse con el suelo de los pensamientos automáticos, de los miedos heredados y de las narrativas repetidas que han definido la existencia durante tanto tiempo que parecen naturales, cuando en realidad son solo patrones aprendidos que nunca fueron cuestionados. Y es ahí donde comienza la verdadera confrontación. Descubrir que gran parte de lo que creemos ser no es más que una construcción mental sostenida por la repetición, por la memoria emocional y por la necesidad constante de pertenecer, de ser aceptado, de sobrevivir dentro de un sistema que rara vez invita a la introspección profunda. Sin embargo, el espíritu del cóndor eterno no llega para destruir esa estructura de inmediato, sino para mostrar que hay algo más allá de ella, algo que observa sin ser tocado por ella, algo que permanece incluso cuando todas las identidades cambian, algo que no necesita justificarse porque simplemente es. En la cosmovisión andina, el cóndor era el mensajero entre mundos, el puente entre la tierra y el cielo, pero ese puente no era externo, era interno. Era la capacidad del ser humano de elevar su percepción lo suficiente como para ver la vida no como una serie de eventos aislados y caóticos, sino como un tejido vivo donde cada experiencia tiene un lugar dentro de un orden más amplio que solo puede ser percibido cuando la conciencia se eleva por encima de la reacción inmediata. Y esa elevación no es escapismo, es claridad, es la capacidad de ver el dolor sin convertirse en él, el miedo sin obedecerlo, la emoción sin ser arrastrado por ella, y la vida sin reducirla a la interpretación limitada del ego. Pero este proceso no es cómodo, porque implica atravesar el vacío de lo conocido, ese espacio donde las viejas identidades comienzan a disolverse y todavía no ha surgido una nueva forma de entenderse a uno mismo. Y es precisamente en ese intervalo donde muchos se detienen, porque el ego interpreta ese vacío como pérdida, como amenaza, como desintegración, cuando en realidad es el inicio de una expansión mucho mayor de la conciencia. El espíritu del cóndor eterno revela entonces una paradoja esencial. Lo que parece caída es en realidad ascenso, lo que parece silencio es en realidad lenguaje más profundo. Lo que parece pérdida es en realidad desprendimiento de lo innecesario, y lo que parece incertidumbre es en realidad apertura hacia una percepción más amplia de la existencia. Desde la psicología, esto puede entenderse como la desidentificación del yo narrativo, ese conjunto de pensamientos que construyen una historia sobre quiénes somos. Pero desde una mirada más profunda es el reconocimiento de que existe una conciencia anterior a esa historia, una presencia que observa incluso el surgimiento del pensamiento sin quedar atrapada en él. Desde la filosofía, este proceso se relaciona con la suspensión del juicio inmediato, con la capacidad de contemplar la realidad sin reducirla a interpretaciones fijas. Y desde las tradiciones ancestrales se expresa como el retorno a la mirada del cielo, esa perspectiva elevada que permite comprender los ciclos de la vida sin quedar atrapado en sus fragmentos. El cóndor, en su vuelo silencioso, no lucha contra el viento, no se resiste a la gravedad, no intenta controlar el cielo, simplemente se mueve con una inteligencia que no es mental sino existencial. Una inteligencia que entiende que la vida no se conquista, se comprende, no se domina, se acompaña, no se fuerza, se escucha. Y el ser humano, en su desconexión moderna, ha olvidado esa forma de inteligencia, ha confundido la velocidad con la dirección, el esfuerzo con el sentido, la acumulación con la plenitud. Y en ese olvido ha construido una vida donde el ruido es constante, donde la atención es fragmentada, donde el miedo se ha convertido en un estado base y donde la calma parece algo que solo puede alcanzarse en momentos breves antes de volver al caos. Sin embargo, el espíritu del cóndor eterno no propone escapar de ese mundo, sino transformarlo desde la percepción, porque el mundo no cambia primero afuera, cambia primero en la forma en que es visto. Y cuando la mirada interna se eleva, cuando la conciencia deja de estar atrapada en la reacción inmediata, cuando el observador comienza a despertar dentro del flujo de pensamientos,
algo profundamente transformador ocurre. La vida deja de ser una amenaza constante y comienza a revelarse como un proceso inteligente, dinámico y profundamente interconectado. El miedo, entonces, pierde su absolutismo, no porque desaparezca, sino porque deja de ser el centro de la experiencia. La calma deja de ser un estado condicionado por circunstancias externas y se convierte en una cualidad interna que puede ser reconocida incluso en medio del caos. Y el sentido deja de ser algo que se busca afuera para convertirse en una comprensión que emerge desde la propia conciencia cuando ésta deja de estar fragmentada. El espíritu del cóndor eterno, en última instancia, no es un destino, es una forma de mirar, una forma de habitar la existencia sin quedar atrapado en ella. Una forma de recordar que siempre hubo una parte de nosotros que observaba todo esto en silencio, sin juicio, sin prisa, sin miedo, como si el verdadero vuelo no ocurriera en el espacio exterior, sino en la expansión de la conciencia que deja de identificarse con el suelo y comienza a reconocerse como cielo. Y en ese reconocimiento silencioso, donde todo lo que parecía separado se integra en una sola percepción de unidad, surge una comprensión que no necesita explicación porque se siente como verdad inmediata. Nunca estuviste perdido, nunca estuviste separado, nunca estuviste cayendo, solo estabas mirando desde demasiado cerca. El espíritu del cóndor eterno. Hay símbolos que sobreviven al paso de los siglos porque no pertenecen únicamente a una cultura, a una época o a una tradición determinada, sino porque hablan un lenguaje que existe antes de las palabras. Un lenguaje que la humanidad completa puede reconocer en lo más profundo de su interior. El cóndor es uno de esos símbolos. Antes de ser una figura grabada en historias antiguas, antes de ser representado en ceremonias, leyendas y montañas sagradas, el cóndor ya era una expresión de una verdad universal. El ser humano posee dentro de sí una capacidad de elevarse por encima de sus propias limitaciones, de mirar más allá del miedo, de comprender la vida desde una perspectiva más amplia y de recordar que su existencia no se reduce únicamente a sus problemas, sus heridas, sus deseos o sus circunstancias. El espíritu del cóndor eterno representa ese momento misterioso en el que algo dentro del ser humano despierta y comienza a preguntarse si la forma en que ha vivido hasta ahora realmente corresponde con aquello que su alma busca. Es ese instante donde el ruido deja de llenar el vacío, donde la acumulación deja de producir satisfacción, donde la velocidad deja de sentirse como progreso y donde aparece una pregunta que puede cambiar una vida completa. ¿Quién soy realmente cuando dejo de interpretar el personaje que el mundo espera de mí? Desde tiempos ancestrales, las montañas han sido consideradas lugares donde la tierra parece acercarse al cielo. En los Andes, donde los gigantes de piedra se elevan como guardianes silenciosos de la memoria del planeta, el cóndor fue contemplado como un puente entre dimensiones, como un mensajero entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo visible y aquello que permanece oculto a los ojos comunes. Pero quizás el verdadero significado de ese puente no se encuentra en un lugar externo, sino dentro de cada ser humano. Porque todos vivimos entre dos mundos, el mundo de la materia, donde existen responsabilidades, desafíos, pérdidas y deseos, y el mundo interior, donde habitan la conciencia, la intuición, la reflexión y esa parte silenciosa de nosotros que observa todo lo que ocurre sin ser destruida por ello. El cóndor representa la unión de ambos mundos, la capacidad de caminar sobre la tierra sin olvidar el cielo, de participar en la vida cotidiana sin perder la conexión con algo más profundo, más grande y más eterno. Pero existe una razón por la cual esta enseñanza resulta tan poderosa en la actualidad. El ser humano moderno ha construido una existencia llena de movimiento, pero muchas veces vacía de dirección. Corre más rápido que nunca, pero pocas veces se detiene a preguntarse hacia dónde está corriendo. Tiene más información que cualquier generación anterior, pero no necesariamente posee más sabiduría. Puede comunicarse con millones de personas, pero muchas veces se encuentra desconectado de sí mismo. Ha conquistado grandes avances externos, pero continúa enfrentando antiguas batallas internas, miedo, ansiedad, soledad, inseguridad, falta de propósito y una profunda sensación de estar buscando algo que no sabe exactamente cómo encontrar. Y es aquí donde aparece nuevamente el llamado del cóndor, porque el cóndor no enseña a acumular más, enseña a elevar la mirada. No enseña a escapar de la realidad, enseña a observarla desde una conciencia más amplia. No enseña a negar el sufrimiento, enseña a comprenderlo desde una perspectiva donde incluso el dolor puede convertirse en una fuente de transformación.
Porque uno de los grandes errores del ser humano es creer que sus problemas son más grandes que él. Cuando estamos atrapados en la superficie de la mente, cada dificultad parece una montaña imposible, cada fracaso parece definitivo, cada pérdida parece el final de nuestra historia. Pero el cóndor nos recuerda una verdad profunda: la percepción cambia cuando cambia la altura desde donde observamos. La montaña que parece inmensa desde el valle adquiere otra dimensión cuando es contemplada desde el cielo. El problema no siempre desaparece, pero deja de tener el mismo poder sobre nosotros. La circunstancia sigue existiendo, pero ya no controla completamente nuestra conciencia. Y esa es una de las formas más profundas de libertad: no cambiar todo lo que ocurre afuera, sino transformar la relación que tenemos con aquello que ocurre. El espíritu del cóndor eterno es también una invitación a enfrentar una de las cárceles más invisibles del ser humano: la identificación con sus pensamientos. Durante toda la vida construimos una imagen de nosotros mismos. Decimos: soy así, yo siempre he sido de esta manera, no puedo cambiar, mi pasado me define, mis heridas explican quién soy. Pero muchas veces esas frases no son verdades, son historias repetidas durante tanto tiempo que terminaron pareciendo nuestra identidad. El cóndor simboliza la capacidad de elevarse por encima de esas narrativas y observarlas desde una distancia consciente. Porque una persona no es únicamente sus pensamientos. No es únicamente sus errores. No es únicamente sus miedos. No es únicamente aquello que le ocurrió. Existe algo más profundo que observa todas esas experiencias, algo que permanece incluso cuando todo cambia. Esta comprensión conecta con una de las ideas más poderosas de la psicología profunda: el ser humano no puede transformarse verdaderamente mientras permanezca inconsciente de las fuerzas internas que gobiernan su vida. Aquello que no observamos termina controlándonos. Los miedos no reconocidos toman decisiones por nosotros. Las heridas no comprendidas crean patrones repetitivos. Las creencias heredadas construyen límites invisibles. El ego, cuando no es observado, puede convertirse en una prisión que defiende una imagen falsa de nosotros mismos. Pero cuando aparece la conciencia, algo comienza a cambiar. No porque desaparezcan todos los problemas, sino porque dejamos de vivir completamente dominados por ellos. El cóndor no lucha contra el viento. Esta quizás sea una de sus enseñanzas más profundas. Mientras otras criaturas podrían interpretar la corriente como una amenaza, el cóndor la convierte en una oportunidad para elevarse. Y aquí encontramos una sabiduría que conecta con muchas tradiciones filosóficas: el estoicismo, que enseña a distinguir entre aquello que podemos controlar y aquello que debemos aceptar; el taoísmo, que habla de fluir con la naturaleza de las cosas sin imponer una resistencia innecesaria; y las tradiciones ancestrales andinas, que observan la existencia como un equilibrio entre fuerzas donde cada elemento tiene su momento y su propósito. La enseñanza es clara: no siempre necesitamos más fuerza, a veces necesitamos más comprensión. No siempre necesitamos luchar más, a veces necesitamos mirar mejor. Gran parte del sufrimiento humano nace del intento desesperado de controlar aquello que por naturaleza es cambiante. Queremos controlar el futuro, controlar la opinión de otros, controlar los resultados, controlar la vida misma. Pero la existencia nunca prometió permanencia. Todo cambia. Todo fluye. Todo se transforma. Las estaciones cambian. Los ríos cambian. El cuerpo cambia. Las emociones cambian. Las circunstancias cambian. Y cuando una persona aprende a aceptar ese movimiento natural, deja de gastar su energía luchando contra una realidad que nunca estuvo diseñada para quedarse inmóvil. Aprende, como el cóndor, a utilizar las corrientes de la vida para elevarse. Pero elevarse no significa volverse indiferente. Al contrario, una conciencia más elevada desarrolla una conexión más profunda con todo lo que existe. Cuando dejamos de estar completamente atrapados en nuestro ego, aparece la compasión. Comenzamos a comprender que todos los seres humanos cargan batallas invisibles. Que detrás de muchas actitudes existe dolor. Que detrás de muchas agresiones existe miedo. Que detrás de muchas máscaras existe una necesidad de ser visto y comprendido. La conciencia no nos aleja de la humanidad, nos permite abrazarla con mayor profundidad. El verdadero despertar no convierte al ser humano en alguien separado del mundo, sino en alguien más presente dentro de él.
Ya no necesita escapar constantemente hacia distracciones porque aprende a habitar el momento. Ya no necesita llenar cada silencio porque descubre que el silencio también tiene sabiduría. Ya no necesita demostrar constantemente su valor porque comienza a reconocer que su existencia tiene significado incluso antes de cualquier logro externo. Y esa es una de las mayores transformaciones posibles, pasar de buscar desesperadamente un sentido para la vida a convertirse en una expresión consciente de ese sentido. El espíritu del cóndor eterno también nos habla de la muerte, pero no desde el miedo, sino desde la transformación. En la naturaleza, nada desaparece realmente, todo cambia de forma. La hoja cae y alimenta la tierra. El agua se evapora y vuelve como lluvia. La materia se transforma constantemente. De la misma manera, muchas cosas dentro de nosotros deben morir para que algo nuevo pueda nacer. Deben morir viejas versiones de nosotros mismos. Deben morir creencias que nos limitan. Deben morir miedos que ya cumplieron su función. Deben morir identidades que fueron necesarias en algún momento, pero que ahora impiden nuestro crecimiento. Morir simbólicamente antes de morir físicamente significa dejar de vivir desde lo automático y comenzar a vivir desde la conciencia. Significa abandonar la necesidad de ser una versión aceptable para todos y comenzar a ser auténtico. Significa dejar de perseguir únicamente reconocimiento externo y comenzar a construir una relación profunda con uno mismo. Significa comprender que la libertad más grande no está en tener el control absoluto de la vida, sino en no ser esclavo de nuestra propia mente. Porque las cadenas más fuertes rara vez son visibles. Muchas veces están hechas de pensamientos, recuerdos, miedos y creencias. Un ave puede tener el cielo completo frente a ella y aún así permanecer atrapada si cree que no puede volar. De la misma manera, un ser humano puede tener infinitas posibilidades delante de él y permanecer limitado si su propia conciencia sigue encerrada en antiguas historias. El cóndor eterno viene entonces como un recordatorio. No viene a decirnos que debemos convertirnos en alguien diferente. Viene a mostrarnos aquello que siempre estuvo presente. La semilla ya contenía el árbol. El río ya contenía el océano hacia donde se dirigía. El ser humano ya contiene dentro de sí la posibilidad de despertar. Quizás la vida no consiste en convertirnos en algo más grande, sino en quitar todo aquello que nos impide reconocer nuestra verdadera naturaleza. Quizás la evolución más profunda no ocurre cuando acumulamos más conocimientos, sino cuando desarrollamos más conciencia. Quizás el verdadero viaje no es conquistar el mundo exterior, sino aprender a habitar plenamente nuestro mundo interior. Porque al final, el cóndor nunca vino a enseñarte cómo volar. Vino a recordarte que siempre tuviste alas. Las cadenas nunca estuvieron en el cielo. Siempre estuvieron en tu mente. Y el día que decidas elevar tu conciencia, descubrirás que el verdadero viaje nunca fue hacia las montañas. Nunca fue hacia algún lugar lejano buscando respuestas escondidas. El verdadero viaje siempre fue hacia adentro, hacia ese espacio silencioso donde habita tu propia conciencia, hacia ese lugar donde finalmente recuerdas que nunca estuviste separado de la vida. Porque tú también eres parte del mismo misterio infinito que mueve el viento, sostiene las montañas y hace posible el eterno vuelo del cóndor. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.